Cada foto, cada documento, cada juego, toda nuestra vida digital está guardada en un pequeño componente dentro de nuestras computadoras. Es casi como una magia silenciosa que solemos dar por sentada. Bueno, hoy vamos a abrir esa caja mágica para ver exactamente cómo funciona el corazón digital de nuestros equipos. Es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? Porque no están flotando en una nube dentro de la máquina. Están físicamente guardados, grabados en un dispositivo. Y la tecnología detrás de ese dispositivo, créanme, ha cambiado de una forma tan drástica que transformó por completo nuestra experiencia frente a una pantalla. A ver, para empezar, vamos a aclarar algo clave, un punto donde muchos se confunden. Memoria y almacenamiento no son lo mismo. Pensemos en la memoria RAM como si fuera el escritorio donde trabajamos. Ahí ponemos todo lo que necesitamos a la mano, ya. Es súper rápida pero temporal. Cuando apagamos la compu, ¡puf!, el escritorio se limpia. En cambio, el almacenamiento, el disco, es como el archivero. Ahí guardamos todo de forma permanente, esté prendida la compu o no. Hoy nos vamos a meter de lleno en ese archivero. Y este es nuestro plan de viaje. Ya aclaramos la diferencia entre memoria y almacenamiento. Ahora vamos a explorar el clásico disco duro, o HDD. Después nos zambullimos en la revolución que fue el SSD. Vamos a ver los distintos tipos que hay y, para cerrar, entenderemos por qué todo esto es tan importante en nuestro día a día. Muy bien, empecemos nuestro recorrido con el veterano del almacenamiento, el bueno y conocido disco duro, o como le dicen por sus siglas en inglés, HDD. Por décadas, fue el rey indiscutido. Y lo que ven ahí es una verdadera maravilla de la ingeniería. Dentro de un HDD hay platos que giran a miles de revoluciones por minuto. Y ese brazo que se ve tiene un cabezal de lectura que se mueve a una velocidad increíble para encontrar nuestros datos. Imaginen un tocadiscos pero llevado a un nivel de precisión y velocidad de locos. Entonces, ¿cuál es el resumen de los HDD? Son geniales para guardar cantidades enormes de información a un costo muy bajo. Pero toda esa mecánica tiene sus contras. Son más lentos, porque el brazo tiene que moverse físicamente de un lado a otro, son bastante frágiles, un golpe fuerte y adiós, y además consumen más energía, lo que genera más calor. Estos eran los problemas que la tecnología necesitaba resolver. Y la solución llegó, y vaya que fue una solución. Llegó en forma de una tecnología completamente distinta. Démosle la bienvenida a la revolución del SSD, la unidad de estado sólido. El subtítulo lo resume perfectamente. Adiós a las partes móviles. Es que el contraste es impactante. Miren a la izquierda, todo ese mecanismo complejo, delicado de un HDD. Y a la derecha, la simpleza, la elegancia de un SSD. Es básicamente una placa con chips de memoria. Nada que gire, nada que se mueva, un cambio de juego total. Para que se den una idea, un SSD funciona con el mismo principio que una memoria USB, un pendrive o la memoria de nuestro celular. Usa memoria flash, y como no hay que esperar a que un plato gire o un brazo se mueva, el acceso a los datos es, prácticamente instantáneo. Esa es la magia detrás de su increíble velocidad. Si los ponemos a pelear, el resultado es claro. El SSD gana en casi todo lo que importa para el rendimiento. Es mucho más rápido, es mucho más resistente a golpes y caídas, ideal para laptops, y consume menos energía, lo que es mejor para la batería. El HDD todavía se defiende en el costo por giga, pero esa diferencia cada vez es más chica. Pero, momento, que la historia no termina ahí. Una vez que el SSD se consolidó, empezó su propia evolución. Porque como vamos a ver ahora, no todos los SSD son iguales. Los primeros SSD que se hicieron súper populares fueron los SSD SATA. Y fue una jugada brillante. Tenían la misma forma y el mismo conector que los discos duros del laptop. ¿Qué significó esto? Que actualizar una computadora vieja era facilísimo. Sacabas el disco lento, ponías el SSD rápido y listo, magia. El tema es que había un cuello de botella. Ese conector, el SATA, fue diseñado para discos mecánicos y la verdad es que se quedaba corto. No era lo suficientemente rápido para exprimir todo el potencial de la memoria flash. La tecnología necesitaba liberarse de esas viejas ataduras. Y acá es donde entra el formato M2. Miren lo que son. Pequeños, delgados, parecen más una memoria RAM que un disco de almacenamiento. Y lo más importante, se conectan directamente a la placa base. Se acabaron los cables y las limitaciones del pasado. Ahora,
Ojo, porque este punto es súper importante para no confundirse. M.2 es solo la forma física, el conector. Lo que de verdad define la velocidad es el lenguaje que usa para comunicarse. Ese lenguaje o protocolo puede ser el viejo SATA, más lento, o puede ser el nuevo y ultra rápido NVMe, que se diseñó desde cero pensando en la memoria flash. Así que tenga forma de M.2 no significa que sea el más rápido. Hay que fijarse que hable el idioma NVMe. Y la diferencia en velocidad es para caerse de la silla. Un disco duro tradicional anda por los 150 megabytes por segundo. Un SSD SATA ya da un salto enorme a 550. Pero un SSD NVMe es otra dimensión. Estamos hablando de 3.500 megabytes por segundo o incluso más. La diferencia en el uso diario es de verdad abismal. Ok, después de toda esta charla de formatos, protocolos y velocidades, vamos a la pregunta del millón. ¿Y a nosotros qué? ¿Por qué importa todo esto en la práctica? El impacto es total, directo y lo notamos en todo momento. Con un buen SSD, el sistema operativo arranca en un parpadeo. Los programas se abren al instante, las pantallas de carga en los juegos casi desaparecen. Copiar archivos pesados tarda segundos, no minutos. En resumen, la computadora se siente ágil, viva, receptiva. Es la diferencia entre la frustración y el placer de usar la tecnología. Al final no hay mucha vuelta que darle. Si alguien busca que su computadora se sienta como nueva, cambiar el viejo disco duro por un SSD es, sin duda alguna, la mejora más espectacular que se puede hacer. Le cambia la cara por completo al equipo. Y así cerramos el círculo. Pasamos de platos que giraban a velocidades de locura a chips de memoria que se comunican casi a la velocidad de la luz. La memoria flash definió nuestra era digital. Pero la tecnología, como sabemos, nunca se detiene. Y eso nos deja con una pregunta fascinante en el aire. ¿Qué vendrá después? ¿Cuál será la próxima revolución que haga que los SSD de hoy nos parezcan tan lentos como los discos duros de ayer?